Hola jóvenes, buenos días. Pues bueno, vamos a seguir con lo que es innovación educativa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es parte del diseño curricular, específicamente en el área de educación superior. Ya por ahí creo que ustedes llevaron todo lo que es precisamente lo que es el diseño de currículum. Entonces, pues creo que será más fácil entender este apartado. También hablaremos acerca pues de la investigación cualitativa en lo que es la educación, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Como ustedes saben, el currículum, pues el currículum estamos hablando acerca de lo que son todos los contenidos, la planeación de contenidos que se necesitan para un determinado nivel. Estamos hablando ya sea de educación inicial, educación primaria, secundaria, preparatoria, la media superior y la superior. También, obviamente, para lo que es todos los posgrados, pues existe una manera de diseñar el currículum. El currículum, pues como ya sabemos, pues es todos los contenidos y objetivos que se tienen que cumplir en determinado nivel mediante una organización. La mayoría, pues recuerden ustedes, va de eh, digamos, de lo fácil a lo difícil, va en una gradualidad de complejidad dependiendo cómo se van abordando estos contenidos. En lo que es educación superior, y yo creo que no solamente en educación superior, sino en todos los niveles, nosotros no podemos considerar al currículum como algo estático, es decir, como algo que no se puede mover. Recuerden que pues esto se aplica a una sociedad que va cambiando, entonces los cambios sociales son demasiado, hay una evolución y por lo tanto un currículum tiene que ir también cambiando, puesto que no se permanece igual. Si nosotros permanecemos con currículums que son iguales, que no cambian en mucho tiempo, que se mantienen por décadas, por años, como sí ha llegado a pasar, pues entonces de pronto se vuelven obsoletos, porque los contenidos que se abordan, los objetivos que se pretenden con ese currículum, no la metodología, es más, todas las metodologías, estrategias y demás que en muchas ocasiones vienen dentro del currículum, ya no son viables para la sociedad que se está manejando en ese momento. Entonces, se vuelven obsoletos, como ha pasado, ¿no? Actualmente en la educación superior, por ejemplo, hablando de educación superior, en México, por ejemplo, hablando de las escuelas normales, esos generadores de maestros, pues habla de que ya sus currículums de estas escuelas de pronto se han vuelto obsoletos, o sea, ya no van en concordancia con las necesidades actuales. Por eso les decía que no puede ser estático el currículum. Este currículum tiene que irse adecuando a los avances, tanto sociales como que se dan en cada disciplina. Por lo tanto, siempre el currículum tiene que irse mejorando en beneficio de aquella población estudiantil a quien se le va a hacer llegar. Constantemente se hace, sobre todo lo vemos mucho más reflejado en la educación básica. No quiere decir que en educación superior no ocurra, claro que también ocurre, constantemente se van cambiando y se van modificando. El currículum que en mis tiempos manejé como estudiante de la licenciatura en pedagogía, que es lo que están estudiando ustedes, créanme que es muy diferente al currículum que actualmente ustedes están manejando. Hay muchas cosas que en su momento yo no vi porque pues manejábamos un currículum viejo, ¿no? Afortunadamente se han ido mejorando y esto hace que también pues a quienes se les está haciendo llegar todo este tipo de contenidos pues se vayan actualizando y vayan de acuerdo a la realidad social en la que se están manejando. Un aspecto muy importante de todo lo que es el currículum, recuerden, pues es la evaluación. Em, Esta evaluación, pues se hace con la finalidad de valorar precisamente si todo lo que se está poniendo en marcha acerca de ese currículum está funcionando, ya sean todos los recursos, todas nuestras estrategias, todos los procedimientos o la metodología, los medios están brindando los resultados que nosotros deseamos, ¿sí? Recuérdense que todo lo que se planea en ese currículum, porque al final de cuentas es parte de una planeación, pues está enfocada a consecución de ciertos objetivos educativos, a dónde pretendemos que nuestros alumnos lleguen. En este caso, en ustedes como licenciatura, si hablamos de la educación superior, pues como egresados de una determinada carrera, qué objetivos tienen que cumplir, con qué perfil tienen que salir, porque obviamente ustedes ya van a un campo laboral y tienen que cumplir cierto perfil que se va a desarrollar de estos objetivos educativos que se nos plantea dentro de un currículum. Por lo tanto,
Para eso va a ser importante la evaluación, para ir valorando si realmente todo lo que está planeado en este currículum es funcional o no para el alumno. Por eso es que hemos estado viendo parte de la investigación cuantitativa, vamos a ver la cualitativa, porque es el reflejo de cómo nosotros vamos a ver eh, cómo analizar los fenómenos desde la parte cualitativa y cómo poderlo pasar a la estadística en la parte cuantitativa y poder en base a eso tomar decisiones, porque al final es lo que se va a obtener con los resultados de estos tipos de investigaciones. Hay muchos autores que van a hablar acerca de esto demasiado, pero sobre todo, pues la evaluación lo que va a hacer es emitir un juicio de valor, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que en base a los resultados se puedan tomar decisiones y se pueda trabajar en mejora de lo que vemos que en determinado momento puede estar fallando. La evaluación curricular o la evaluación curricular es muy distinto o tiene que ver también más bien, no es distinta, tiene que ver con lo que es la evaluación a nuestros alumnos, porque ahí es donde estamos viendo la puesta en marcha de ese currículum y es donde estamos viendo los resultados. Y en los resultados que vemos en los alumnos podemos ver reflejado si el currículum está funcionando de buena manera o no. En base a ello, poder tomar las medidas necesarias y mejorar sobre todo para que, pues, para que los alumnos tengan un aprendizaje mucho mejor. Y al final de cuentas se trata de eso, que tengan un aprendizaje significativo, un aprendizaje que les ayude a insertarse mejor a la sociedad en la que están. Em, la evaluación curricular, entonces, se habla de un campo independiente de las ciencias de la educación, pero más que eso, pues está diseñado para precisamente dar estos juicios de valor. Entonces, para poder evaluar o hablar de esto, tenemos que ver antecedentes como lo que son, o hablar parte de lo que es la evaluación educativa, de lo que es medición y de lo que es la confección de pruebas. ¿Por qué evaluación educativa? Porque la evaluación educativa está encaminada precisamente a hacer estos juicios, emitir estos juicios de valor sobre lo que son los aspectos que se manejan propiamente en la educación. Esta evaluación va a incluir no solo la evaluación curricular, sino la evaluación docente, la evaluación de alumnos, evaluación de materiales, todo lo que tiene que ver con educación. La medición es importante. A final de cuentas, la evaluación nos tiene que servir para medir lo confiable que es el currículum, lo confiable que son los materiales, lo confiable que es el trabajo del docente, los resultados que estamos teniendo en el alumno, y entonces se mide. Aquí utilizamos pues parte de lo que es la parte cuantitativa para entender esta parte de medición. Ahora, para poder nosotros evaluar, para obtener resultados, pues tenemos que confeccionar una serie de pruebas. A veces lo llamamos exámenes, pruebas o como evaluación, pero esta confección de pruebas que son precisamente parte de exámenes, test, ¿qué más? Cuestionarios, todas estas herramientas nos van a ayudar precisamente para valorar lo que nosotros queremos o pretendemos evaluar. Aquí, para nosotros poder realizar una evaluación curricular, vamos a utilizar o vamos a basarnos en dos aspectos, ¿sí? La evaluación curricular sobre todo se va a poner en marcha cuando existe un plan de estudios, pero la institución donde se va a poner en marcha este plan de estudios necesita una reestructuración curricular. Entonces vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque al evaluar el currículum, pues nosotros analizamos si eso que se está dando de contenidos en ese currículum es lo más viable o no son cambios. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, supongamos que aquí en ICAI, nuestra directora quiere reformar el currículum, actualizarlo. Entonces, a lo mejor se va a hacer una valoración de lo que se tiene, de los temas que ya se tienen, de los contenidos que ya están existentes y en base a ello, valorar todos aquellos que son funcionales, aquellos que no son funcionales para ir mejorando, para ir quitando, para ir cambiando y mejorar esos temarios. Al final de cuentas, lo que se pretende es que los resultados y lo que se les enseña a ustedes pues sea mucho más acercable a su realidad. Por eso es esta parte de un plan de estudios en la institución y se pretende realizar una reestructuración curricular, ¿sí? En muchas instituciones, pues esta evaluación curricular la realizan los directores, en la parte académica, son los que se encargan de llevar esto.
En otras instituciones, sobre todo instituciones grandes, pues ya tienen personal especializado que se encarga de hacer este tipo de evaluación. También es importante, o esta evaluación curricular va a entrar cuando no existe un plan de estudios, pero pretendemos crear uno, y entonces valoramos aquí tanto la situación por la que pasan nuestros alumnos, una situación, digámoslo, académica, ¿no?, en la que se encuentran. Además, elaborar un plan de estudios, pues no solamente interviene en la parte contexto de académico, sino interviene en la parte social, la parte efectiva, la parte pedagógica, la parte económica, para poder crear un plan de estudios y después ponerlo en marcha dentro de alguna institución. Sí, que eso es lo que se pretende con este siguiente punto. Para elaborar un currículum, pues vamos a tomar 3 puntos en específico para poderlo elaborar. Uno que es la identificación, especificación y estructuración de objetivos. Identificación a partir de identificar sobre qué se va a hacer o sobre qué va a versar ese currículum que nosotros estamos pretendiendo. Especificar para qué nivel, asignaturas, o asignatura, porque un currículum pues se hace para un conjunto de o para una sola, entonces aquí también tenemos que ver esa parte. Y algo que guiará pues la parte de identificación y especificación es la educación, perdón, la estructuración de objetivos basado en necesidades sociales o mercado potencial de trabajo y características de los estudiantes. Lo que yo les comentaba desde un inicio, estamos nosotros generando un currículum, pero tenemos que ver que cubra las necesidades sociales que se pretenden, es decir, que nuestros contenidos que vamos a abordar realmente sirvan para que nuestros alumnos, en este caso de educación superior, estén lo más cercanos a su realidad social, y a partir de ahí puedan ellos abordar y pues sí abordar los diferentes problemas a los que se enfrentan ya posteriormente como egresados de una universidad. También en base al mercado potencial de trabajo, es decir, qué es lo que solicitan, el campo laboral en el que se van a insertar nuestros estudiantes en ese momento. En base a eso también funciona lo que es el currículum o la elaboración de este. Entonces es tanto a lo que socialmente se pretende que logren y lo que se les pide también en ciertos trabajos, ¿sí? Para entender un poco mejor esta parte de diseño, nos permítanme porque hay un poquito de ruido, déjenme. Parece que ya se fue. Perdón, una disculpa. Para el proceso, pues debe de existir una evaluación continua para ver si nuestro currículum está funcionando o no como debe de ser. Em, Como ustedes ya saben y ya lo vieron en evaluación, existen diferentes eh, maneras de evaluar. Puede ser inicial, continua, al final, sumativa. Aquí lo que vamos a hacer es que de esta evaluación, generalmente la evaluación curricular va a ir hasta el final del proceso en la que se pone en marcha un nuevo plan de estudios, ¿sí? Hasta, o sea, es decir, lo vamos a implementar, lo vamos a dejar trabajar y vamos a obtener ciertos resultados en un determinado tiempo, y a partir de eso vamos a valorar. Sí, entonces, como dice ahí, se revisan únicamente componentes curriculares finales. No hay una evaluación continua y no hay una evaluación formativa, es decir, aquí no vamos viendo durante la puesta en marcha, sino en esto, pues va hasta el final para ver si estuvo funcionando o no correctamente. Entonces, em, esta evaluación, si la hacemos así al final del proceso, lo que va a hacer es que no va a detectar todos los errores y no vamos a poder identificar en qué estuvo fallando durante la etapa inicial o durante el proceso de este currículum. Por eso, esta evaluación final no es la más viable para entender el trabajo del currículum, para valorar el currículum, tu trabajo dentro de lo que es
la puesta en marcha. Díaz Barriga, un autor muy importante de la educación, él afirma que si no tenemos claro el marco teórico del que va a partir la evaluación, es decir, las bases de teoría que van a sustentar esta evaluación, así como la metodología, lo que o lo que puede pasar es que va a haber errores y entonces la eficiencia del currículum, sobre todo interna, no va a ser la más viable y también se van a afectar los planteamientos originales y los aspectos sociales. Entonces, sí es importante que nuestra parte de teoría que sustenta a esta evaluación del currículum sea la más adecuada para poder obtener resultados deseables. Entonces aquí, para que esto se logre, se propone un modelo participativo de evaluación. ¿A qué se refiere esto? A que pues quienes sean personas que participen activamente cuidando, pues más que cuidando, que sean los que de alguna manera se encarguen de que el currículum cumpla la función con la que se está estableciendo. Entonces, por eso es que debe de haber una participación activa. Dentro de lo que es la administración, seguramente por ahí ustedes vieron, venía parte de la evaluación también, que había un autor muy importante que es Ralph Tyler. Él, como administrador, lo conocemos más en esta parte de administración y de cómo aplicó lo que es su teoría al ámbito educativo. Y aquí lo tenemos ahora un poco inmerso en lo que es la evaluación curricular. Tyler decía que era importante la definición y limitación precisa del aspecto educativo, es decir, ¿qué es lo que vamos a tratar de la educación? Definir precisamente. Entonces, el que definiéramos nosotros, que delimitáramos, pues obviamente iba a ser más operacional lo que es la evaluación, ¿sí? Entonces, ahora, para evaluar, también Tyler decía que se deben de elaborar instrumentos y seleccionarlos. ¿Para qué? Para que estos instrumentos nos ayuden a recoger la información necesaria para ver cómo está funcionando el currículum, ¿no? Porque es parte de la evaluación. Entonces, si nosotros tenemos adecuados instrumentos para la recabida de datos, vamos a obtener datos más concretos acerca de este fenómeno. Entonces, es importante que haya una revisión continua de la información que estamos obteniendo con estos instrumentos y procedimientos de evaluación. Sí, esto es contra Tyler. Y por otro lado tenemos a Stuffelman, que él dice que el proceso precisamente de diseño curricular va desde la creación y diseño hasta la aplicación de un proyecto. O sea, la puesta en marcha de un currículum es diseñar, planear, organizar y precisamente después ponerlo en práctica, ¿sí? Para que esto sea, pues tenemos evaluación de contexto, evaluación de entrada o insumos, evaluación de proceso. ¿A qué se refiere esto? La evaluación de contexto, pues recuerden que es muy importante dónde se va a desarrollar y dónde se va a poner en marcha este currículum. Evaluación de entrada de insumos, todo lo que vamos a utilizar para que se logren nuestros objetivos o que se logre se cumplan sobre todo los objetivos, porque la evaluación va encaminada a eso, a que haya el cumplimiento de los objetivos, ver cómo se están cumpliendo para nosotros poder ir mejorando precisamente en esto. Entonces, por eso es la evaluación de entrada e insumos. Evaluación de proceso. Durante el proceso, pues vamos a ver otros aspectos que son importantes. Aquí, durante el proceso, lo que vamos a ver es qué tenemos de errores durante el proceso de diseño de nuestro currículum o a la hora de aplicarlo, en qué tenemos que mejorar. Aquí nos vamos a dar cuenta a partir de una evaluación
cuáles son aquellos aspectos en los que tenemos que trabajar. Proveer información para tomar decisiones programadas. La evaluación obviamente nos va a dar como resultado una serie de información y esta información siempre la vamos a tomar para ver qué, tomar qué decisión tomar acerca de un fenómeno u hecho que esté sucediendo, ¿sí? Mantener un registro continuo del procedimiento, es decir, darle un seguimiento a todas las actividades, a todas las estrategias que estamos utilizando para nosotros dar tanto un registro como un seguimiento para ver si después cierta idea, por ejemplo, puede funcionar en otra área similar o distinta. O sea, aquí tendríamos que mantener ese registro. Y pues Tyler considera que la evaluación sobre todo es de carácter formativo. ¿A qué se refiere formativa? Pues la evaluación formativa es esa que se va de manera constante. Por ejemplo, lo que hacen